Todos, todos nosotros tenemos amigos o consideramos que tenemos amigos, pero un amigo de verdad, realmente es difícil de encontrar. Sabemos perfectamente lo que es un enemigo, es alguien que todo lo que hagamos lo va a ver desde un punto de vista negativo, lo va a ver con sospecha, nos va a atribuir malas intenciones. Un amigo hace todo lo contrario. Un amigo es, podemos decir, un incondicional. Cristo lo dice de esta manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién tuviera un amigo como este? Vamos a Primera de Samuel, el capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 1 a 9, donde se describe tanto a un amigo como a un enemigo. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarta. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias en esta mañana que venimos a adorarte. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que nos muestra de Cristo, nuestro Salvador, por lo que nos enseñas a través de ella. Y te pedimos que tú hagas llevar esta palabra fruto, que la lleves al fondo de nuestro corazón, que sea una semilla que produzca esa sed, esa hambre de Cristo, y que nos lleves más cerca de ti. Esa palabra logre lo que tú quieres que haga en nosotros. Pedimos que sea para tu gloria y la función de Cristo. Amén. Bueno, el pueblo de Israel enfrentaba una invasión de sus enemigos, los filisteos. Venía con ellos un soldado aparentemente invencible por su tamaño, por su fuerza y por las armas que traía. Los insultaba y los retaba. Les decía que si uno de ellos lo vencía, todos serían sus siervos, pero si él vencía, los israelitas serían sus siervos
y servirían a los filisteos. Nadie en el ejército de Saúl se atrevía a enfrentar a tan poderoso enemigo. Ninguno podía salvar al pueblo de Dios. Una vez más, Dios es el que libra a su pueblo. Usó a un Salvador escogido. Lo llevó en el momento preciso. Llevó a David, un joven pastor de ovejas, al campo de batalla y le dio una completa victoria sobre el gran enemigo. Los demás soldados huyeron derrotados. La humanidad es atacada por su gran enemigo. El gran enemigo de la humanidad es el pecado que lo condena, y el que promueve el pecado, el que usa el pecado y la muerte como arma. Es un enemigo que quiere esclavizar al pueblo de Dios. Frente a este enemigo, el hombre no tiene ninguna esperanza. No tiene la fuerza para oponerse. No puede librarse a sí mismo de ese enemigo. Necesita con urgencia un redentor que lo rescate. Alguien que lo represente en la batalla. Que tome su lugar. Que se enfrente a su enemigo y sobre todo que lo derrote. El Salvador escogido por Dios se ve pequeño, débil e inexperto. No parece tener la menor oportunidad. Sin embargo, su fuerza no es una fuerza física. Tiene una fuerza interior que viene de un corazón lleno de fe. Entonces, por eso, es un enemigo muy superior a este gran soldado, porque viene en el nombre del Señor Jehová, el Dios de los ejércitos. De manera inesperada, el Salvador, elegido por Dios, derriba al gigante. El Redentor que Dios ha escogido ha vencido. Su victoria hace a su pueblo libre y vencedor. Ellos persiguieron a sus enemigos, los despojaron, saquearon su campamento, fueron salvados por la fe, la obediencia y el valor de uno. Aquí en nuestro pasaje tenemos el pacto de Jonatán y David, de los versículos 1 y 2. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Después de haber derribado al gigante, David tomó la espada de este soldado, de Goliat, y con esa misma espada le cortó la cabeza. El rey Saúl había prometido eximir de impuestos a la casa del padre del que venciera al filisteo. Abner, el general del ejército de Saúl, lo llevó a David ante el rey. Todavía llevaba la cabeza de Goliat en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Todo el pueblo estaba agradecido con David. Era querido y admirado después de lo que había hecho. Jonatán, el primogénito del rey, estaba presenciando la escena. Como todo el ejército, también había sido testigo del triunfo de David. Jonatán era el heredero natural del trono
aunque David había sido ungido por rey por el profeta Samuel. O sea, había motivos para que Jonatán considerara a David como un posible rival y tuviera celos. Pero en lugar de eso, dice el pasaje, su alma quedó ligada con la de David. El sentido es el de comprometerse con otro como consigo mismo, con una devoción inseparable. Jonatán se identificó con David debido a lo similar que era su corazón. Por eso había una gran afinidad entre los dos. Cuando Jonatán fue él solo con su escudero para atacar una guarnición de los filisteos, dijo a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En Samuel, 1 Samuel 14, 6 está eso. Y David, al oír a Goliat que maldecía, preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso? Y los dos veían a los enemigos de Dios como enemigos suyos, porque no pertenecían al pueblo de Dios. La señal externa de pertenecer al pueblo era la circuncisión. Todo israelita en esa época, ser parte de ese pueblo era por herencia, por nacionalidad, pues era circuncidado. Eso no quiere decir que todo circuncidado era parte del pueblo de Dios, pero si un hombre no estaba circuncidado, pues era seguro que no pertenecía a ese pueblo. Tanto Jonatán como David sabían de la enemistad irreconciliable que había con los otros pueblos que habitaban alrededor de Israel. Y eso era porque eran idólatras. Tenían su devoción, su fe puesta en dioses falsos. Los dos, Jonatán y David, eran osados y valientes. Los dos demostraron su confianza en Dios y tenían una relación verdadera con Él. Jonatán escuchó a David dar una explicación detallada de su corazón y de su fe en Dios, en el Dios viviente, de cómo lo libró del león, del oso, y de cómo lo libraría de ese filisteo incircunciso. Entonces, Jonatán supo que él y David tenían el mismo corazón. Ellos no hubieran podido ser amigos tan cercanos hasta que Jonatán supo todo esto de David. Él era el que tenía más que perder con el triunfo de David, pero quedó ligado a David por lo que tenían en común. ¿Qué era lo que tenían en común? La misma fe. Creían lo mismo. Y eso era más grande que cualquier diferencia. A Jonatán no le importaba quién de ellos fuera el rey. Le importaba el Dios de Israel. A Jonatán no le importaba su posición, sino el honor de Dios. No le importaba quién obtuviera los honores ni las victorias, sino el bienestar, la seguridad de su pueblo y la gloria de Dios. Entendió que el Espíritu de Dios estaba con David y eso lo alegró. Ver a David como el Redentor elegido por Dios cambió a Jonatán.
ante los ojos de Jonatán, David había arriesgado su propia vida, la había puesto, la había arriesgado por todo Israel y había salvado al pueblo de Dios. David había luchado contra el gigante invencible y lo había derrotado. Fue David quien trajo la salvación. David fue en un sentido real el salvador de Jonatán. Jonatán en este punto reconoció que David era el ungido de Dios. A partir de este momento, Jonatán viviría el resto de su vida al servicio del Salvador de Israel. ¿No haríamos nosotros lo mismo por alguien que nos salvara de esta manera? Que nos salvara de nuestro enemigo, que nos iba a esclavizar, que nos iba a matar, nos iba a dar la muerte eterna. Los que han sido iluminados por la gracia ven la belleza y el valor de Jesucristo. Lo vemos por lo que es. Lo vemos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor que puso su vida para salvarnos. Nuestras almas quedan ligadas a Él, quedan unidas a Él, pertenecen a Cristo. Dice Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jonatán amaba a David como a sí mismo, dice el pasaje. El concepto del amor cristiano se resume en eso. El primer y gran mandamiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. Amar de verdad como cristiano requiere despojarse de uno mismo y dar mayor estima a los demás. De ese momento en adelante, Jonatán tendrá por David un amor así, un amor como el que Cristo nos enseñó. En Juan 13:34 dice Cristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es un amor que el mundo no entiende. La mente corrompida asocia el amor con una atracción física, pero el amor del mandamiento de Cristo no se debe a la apariencia del otro, ni a lo que es el otro, ni a lo que tiene el otro. Es un vínculo de amor y lealtad que va más allá, incluso que una relación entre hermanos en la carne. Este tipo de amor fue evidente a lo largo de la vida de estos dos hombres. David lo mostró aún después de la muerte de Jonatán, con un hijo el lisiado de Jonatán. El vínculo superó la envidia y se mantuvo ante el peligro. Actualmente la idea de amistad se reduce a conocidos que se simpatizan y comparten, que salen a divertirse, tienen algunas cosas en común. Pero un cristiano
debería buscar verdaderos amigos a los que ame con un amor cristiano para su mutua edificación. Con un amor como el que se tiene a sí mismo, un amor leal e incondicional que supere todas las adversidades y contratiempos. Aunque idealmente, en sentido real, tenemos un amigo que puso su vida por nosotros, un amigo quien en virtud de su pacto es más cercano a nosotros que cualquier otro. En el caso de Cristo, nosotros debemos amarlo más allá de nosotros mismos. Nosotros, como Jonatán, debemos amar a Cristo con la totalidad de nuestras almas. Dice 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Con su impresionante victoria, la vida de David cambió completamente. Ya no pasaría su tiempo cuidando ovejas. El rey ya no lo dejó regresar a la casa de su padre. Se quedaría en la corte para prestar sus servicios al rey. Así se estaría cumpliendo la advertencia y la profecía que Samuel había hecho al pueblo cuando ellos pedían un rey. En 1 Samuel 8:11 se dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Un rey que no tuviera un corazón de acuerdo al corazón de Dios, buscaría el poder y engrandecerse a sí mismo. Buscaría que los mejores hombres estuvieran a su lado, estuvieran a su servicio. David era uno de esos hijos de sus súbditos que estaban al servicio del rey. Hicieron un pacto. La razón del pacto, dice el versículo 3, hicieron pacto con Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. En la Biblia, un pacto es un compromiso ineludible que no se puede romper. A veces, como hemos visto en la historia, era impuesto por un rey conquistador que imponía sus condiciones y perdonaba la vida a los vencidos a cambio pues, de su lealtad, de su servicio, de someterse a servidumbre, de hacerse sus esclavos prácticamente. Y había condiciones que cada una de las partes debía cumplir. Había penas y castigos por no cumplir el compromiso. El que tenía la fuerza, pues ahí imponía, si no cumples, cumples o cuello. Dios se relaciona con la humanidad por medio de pactos. Tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, por ejemplo. Ahora el pueblo de Dios se relaciona con Él por medio del nuevo pacto. Es un pacto de gracia, instituido por la vida, obra y muerte de Jesucristo. Y es el que cumple todas las condiciones de las dos partes comprometidas en el pacto. No todos los pactos son así.
Hay pactos entre iguales, no se imponen, sino que las partes, de manera voluntaria, se adhieren a ese pacto. Tenemos, por ejemplo, el pacto de la iglesia, otro ejemplo de eso es el pacto del matrimonio, que es un pacto entre iguales, pero sigue siendo obligatorio para ambas partes. Y cuando alguien lo rompe, pues hay consecuencias. Muchas veces el pacto pues, queda roto, se disuelve. En este caso, Jonatán vio a David como el ungido de Dios y por eso hizo un pacto con él. Se comprometió con él. Fue la consecuencia lógica de conocer a David como el rey ungido y amarlo como a sí mismo. Aunque era el príncipe heredero, puso a David por encima de él mismo. Más adelante, él le diría a David, cuando él le diría a David, en Samuel 23:17, dice, le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, yo seré segundo después de ti, y aún mi padre así lo sabe. Pues David correspondió, hicieron un pacto de amistad que probaría ser más fuerte que los celos, la envidia y la ambición. En la actualidad se confirma la adhesión a un pacto por medio de firmar el documento en el que están descritas las condiciones del pacto. En la antigüedad se cortaba un animal en pedazos y las partes, los que se comprometían, pasaban por en medio de esas partes, como diciendo, si no cumplo con mis compromisos, que yo sea partido así. Había en esos sacrificios derramamiento de sangre. La sangre derramada era un testigo del pacto. Un ejemplo de un pacto así lo tenemos en el de Abraham con Dios en Génesis 15, del 17 al 18, en la primera parte del versículo. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Antes, en este pasaje, Dios le había pedido a Abraham que trajera animales, que se movieran, y Abraham lo decía el sueño. Entonces solamente Dios pasó entre los animales una antorcha que pasaba ahí. Solamente Dios se comprometió en un pacto, pues por así decirlo, condicional. Por eso dice Cristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por nosotros se derrama. Lucas 22:20. El pacto entre David y Jonatán sería honrado fielmente por los dos, incluso en las peores circunstancias. Jonatán honraría el pacto aun cuando supiera que su padre Saúl buscaba por todos los medios matar a David. David honraría el pacto incluso después de la muerte de Jonatán, al mostrar misericordia a su hijo Mefiboset. Este versículo nos enseña sobre la grandeza y lo sagrado de estar en una relación de pacto con el Redentor elegido por Dios. El antiguo pacto fue dado por medio de Moisés, pero Dios hace un pacto superior, un mejor pacto por medio de Jesucristo. Hebreos 8, del 6 al 10,
Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en el pacto y yo me desentendí de ellos. Las consecuencias de no guardar el pacto, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jonatán hizo un pacto con el Redentor escogido que lo había salvado. Y así, Jonatán quedó ligado a David. Sus armas quedaron ligadas. De la misma manera, nosotros debemos entrar en un pacto con Jesucristo. Vemos lo que ha logrado. Venció a nuestro mortal enemigo para darnos vida. Y lo hizo por amor. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estar en un pacto con un Salvador tan maravilloso da propósito y significado a nuestra vida. Nuestra vida es ahora para honrar ese pacto. Dice el versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Como decíamos, Jonatán era el príncipe heredero. Sin embargo, comenzó a despojarse de sus vestiduras reales para ponerlas sobre David. Se quitó el manto que llevaba, el manto real, y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su cinturón. Cuando Jonatán le dio a David el manto y la espada, estaba diciendo con hechos, tú eres el próximo rey de Israel. Debes ser vestido y armado como el príncipe heredero. La mano de Dios está contigo y estas cosas que te estoy dando te pertenecen a ti por derecho. Debido a que Jonatán estaba rendido a Dios, podía ver que la mano de Jehová estaba con David. Conocía el destino de David y estaba dispuesto a hacer a un lado la posición que tenía para honrar la elección de Jehová. Estaba elevando al Redentor escogido por Dios por encima de sí mismo y de sus intereses personales. A David lo hace mucho de David, lo eleva y hace poco de sí mismo, se humilla. Ese es el único camino de salvación. Un hombre debe humillarse ante Cristo
el rey ungido, y ponerlo como su Señor, su Rey, por encima de todo, o no será salvado. Dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo venga. Juan 3:30. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, versículos 8 y 9, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pues lo que hizo Jonatán fue un acto de fe. Solo la fe nos hace estar dispuestos a ser los menores y no los más importantes. La fe hace que entreguemos los derechos que pretendemos tener a Cristo, quien es verdaderamente el Rey del pueblo de Dios. El amor por Cristo significa morir a uno mismo y darlo todo por su causa. Como Jonatán, es admitir que solo el Redentor elegido por Dios es digno de todo. Es quitarnos todo aquello de lo que estamos orgullosos. Poder, posición, el estatus social, el estatus terrenal, todo. Es venir al Redentor elegido por Dios sin nada en nosotros y arrojarnos a sus brazos. Esto es lo que hizo Jonatán y lo que debemos hacer si queremos ser sanos. Que Cristo se eleve a la posición más alta en nuestras vidas. Dice Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por el otro lado está el aborrecimiento por el ungido. Dice en el versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David se sometió voluntariamente al rey Saúl y lo servía fielmente en todos los sentidos. Él de ninguna manera socavaría la autoridad de Saúl, que finalmente era una autoridad puesta por Dios. David esperaría a que Dios obrara como él quisiera, en el tiempo de Dios, en las circunstancias de Dios, no en las suyas. La mano de Dios estaba detrás de todo esto, como José en Egipto, de la cárcel a ser el mayor del imperio egipcio. Dios elevaría a su escogido. David se ganó la buena voluntad del pueblo porque era un hombre conforme al corazón de Dios. El pueblo pudo ver en él la sabiduría de Dios, la paz de Dios. David fue puesto por Saúl al mando de
soldados, al frente de soldados. Y esto le agradó al pueblo. Siempre cumplía con la misión que le encomendaban fielmente, dice prudentemente. Dice el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el rey. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl era muy diferente a Jonatán. En un acto de fe, Jonatán entregó sus derechos al Redentor escogido por Dios, despojándose a sí mismo. Saúl no considera perder ninguno de sus privilegios. Es sorprendente ver cómo David provoca reacciones tan diferentes. El amor fiel de Jonatán, pero al mismo tiempo la envidia y el aborrecimiento de parte de Saúl. Saúl quiere conservar lo que tiene. Aunque Dios se lo dio, literalmente se lo dio, él considera que le pertenece y no va a dejar ir nada. No puede soportar la idea de que alguien se eleve por encima de él. No puede soportar la idea de someterse al que Dios ha escogido en su lugar. Él no sería el segundo. Se empeña en ser el rey, no lo será el ungido de Dios. Cuando oyó cantar a las mujeres poniendo a David por encima de él, en ese momento Saúl supo que era David a quien Dios había escogido para ser el nuevo rey. Razonó correctamente que ya solamente le faltaba tomar el reino. Samuel le había advertido que su falta de obediencia a Dios había causado que Dios lo rechazara y escogiera a otro mejor que él. Un hombre honorable y sensato habría renunciado. Pero Saúl vivía en la incertidumbre. ¿Cuándo me quitará Dios el trono? ¿Quién se levantará para reemplazarme? Esa inseguridad nacía de su culpa. Su conciencia la acusaba. Y eso fue lo que hizo que Saúl reaccionara de manera tan exagerada ante los elogios y la popularidad que recibió David. Ahí tenía al que debía temer. No había ninguna duda de que David era mejor que Saúl. Saúl confiaba en sí mismo, pero esa confianza no fue suficiente como para que se enfrentara a Goliat. El objetivo de su vida era autoelevarse. David confió en el nombre del Señor y mató al gigante con una sola piedra. El objetivo de la vida de David era la gloria de Dios. Del pueblo lo engrandecía más que a Saúl. Pues la mente de David se llenó de sospechas en contra, la mente de Saúl se llenó de sospechas en contra de David.
Veía lo que hacía, veía cómo se comportaba, y en todo veía una doble intención. No había nada que le pudiera gustar de lo que hacía David. Y él quería deshacerse de él. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Lo que vemos aquí es que Saúl tenía dos opciones. Podía aceptar al ungido de Dios y rendirse, o podía resistir a Dios y luchar contra el ungido de Dios. No hay una tercera opción. Ser indiferente es no aceptar, no someterse a su señorío. Estas dos opciones son las que están enfrente de todo hombre. Estas son las dos opciones que tiene delante. Saúl escogió rechazar al Salvador ungido de Dios. Jesucristo, el mayor hijo de David, que se sentará en el trono del reino eterno, fue y es aceptado y reconocido por los que lo ven como su Salvador. Pero es igualmente rechazado por los que viven para ellos mismos, los que no quieren que reine sobre ellos. Algunos lo aman y muchos lo aborrecen. Dice Juan, el Evangelio de Juan 9:16. Entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había desacuerdo, disensión, había división entre ellos. Estaban unos contra los otros. Ante los mismos hechos, todos ellos habían visto los mismos milagros, habían oído la misma predicación de Cristo, y algunos lo reconocían, pero otros lo aborrecían y lo consideraban pecador. Aceptarlo a él es recibir el rechazo de todos aquellos que no lo aceptan. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 34 a 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra la madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Rechazar a Cristo tiene consecuencias. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El conocimiento de la verdad es saber quién es Cristo, conocer el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Solo hay dos cosas que se pueden hacer con esa verdad: aceptar a Cristo como lo que es, el Salvador del mundo, como lo hizo con Natán, y entonces entrar en un pacto con él, o no verlo con buenos ojos, como hizo Saúl.
Vamos a orar. Señor, hemos oído mucho de Cristo, pero ayúdanos a verlo como lo que es nuestro Salvador. Él puso su vida por nosotros, puso para salvarnos. Es nuestro amigo que puso su vida por nosotros. Te pedimos que podamos ver a Cristo de esta manera, que podamos despojarnos de lo que somos, de lo que anhelamos, de lo que queremos en la vida y vivir para honrar el pacto con Cristo. Y si no estamos en ese pacto, que ahora que vemos a Cristo como lo que es, quedemos ligados a Él por medio de la fe. Nos des ese entendimiento para entender lo que hizo, salvarnos de nuestro pecado. Entonces, arrepentirnos completamente de ese pecado, de ir hacia Él. Ayúdanos, Padre. Sabemos que si tú nos llevas a alguien a Cristo, no irá, no puede. Nos des esa fe, ese entendimiento, esa gracia que solamente viene de ti, y que eso te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos en nombre de Cristo.